buenas tardes a todos. Es muy honroso para mí estar acá en un evento de este perfil tan importante, donde tenemos a todos los expertos en uno de los temas de más interés en la economía moderna, no solamente en Colombia, en el mundo entero. Bueno, y aquí vamos a hablar de uno de los tópicos más importantes que tiene el tema, que son las normas y las reformas a las conductas competitivas, con estos expertos que nos acompañan. Solo por formalismo y por, digamos, consideración con alguna persona que está aquí que no sea del oficio, como ustedes saben, la normatividad básicamente está resumida en la ley 155 del 59, el decreto 2153 y la ley 1340 del año 2009. Para tratar de que el tiempo nos rinda al máximo, vamos al grano y vamos a hacer una ronda de preguntas a cada uno de los panelistas. Y después, más o menos con el acento de sus especialidades, vamos a hacerle una pregunta a cada uno de ellos. Resumiendo un poco lo que ocurre en este momento entre los vigilados y la Superintendencia de Industria y Comercio, a veces parecería haber una torre de Babel, parecería que no hubiera una comunicación expedita, clara o lo suficientemente nítida. Y esa es justamente la pregunta. ¿Son claras las reglas de juego de la competencia en Colombia? ¿Tienen la SIC y sus vigilados la misma concepción, la misma frecuencia respecto de sus obligaciones? Vamos a preguntarle primero que todo a la doctora María Clara Lozano. Bueno, yo creo que si uno empieza a mirar las normas de competencia encuentra serios problemas de claridad en tres áreas diferentes. Una es la interpretación legal de las normas, es cómo se está manejando la interpretación de las normas actualmente existentes, lo que genera un problema jurídico bastante complejo. Una segunda es el tema de la falta de claridad económica, o sea, cuáles son los problemas económicos que se están generando justamente porque tenemos unos problemas de interpretación legal. Y un tercer tema es el tema de la falta de claridad procesal y de quién es la carga de la prueba en estos procesos de investigación. Entonces, lo primero es el tema de la interpretación legal, pues hay posiciones encontradas entre los doctrinantes, donde algunos doctrinantes dicen no puede haber una interpretación de las normas más allá de lo que es su contexto literal. Eso equivaldría a ir más allá del el poder que tiene la superintendencia, iría contra el principio de la separación de poderes constitucionalmente establecido, iría contra la tipicidad, iría contra el principio de legalidad. Y esta posición la esgrimen no pocos doctrinantes y con cierta razón. Este solo hecho ya debe generar preocupación sobre cómo estamos manejando las normas de competencia. El segundo tema es la otra posición. La otra posición dice hay que hacer una interpretación sistemática de las normas, hay que permitir que estas normas produzcan efectos deseados para la eficiencia, para el bienestar del consumidor, para el mercado, y hay que interpretarlas de manera que tengan una consistencia material con la Constitución, en particular con la libertad de empresa. Entonces, tenemos dos posiciones, una de ellas finalmente dice lo que está en la norma es lo que está prohibido, para aterrizar. Entonces, si hay un acuerdo de precios, ese acuerdo de precios, independientemente de que sea horizontal o vertical, es un acuerdo que está prohibido y punto. Y eso genera unos efectos muy importantes. La otra posición, la segunda posición es, ok, si hay un acuerdo de precios y ese es un acuerdo de precios vertical, ese acuerdo de precios vertical tiene unas implicaciones que pueden ser procompetitivas. Bajo la primera posición interpretativa, pues el acuerdo murió y se sancionó. Bajo la segunda posición interpretativa, el acuerdo puede ser valorado porque la superintendencia nunca va a perder su capacidad de valoración y tenemos pues una posibilidad de que ese acuerdo sea procompetitivo. Lo siguiente es que obviamente de esa decisión de interpretación legal que en este momento es debatida y es muy importantemente discutida, hay efectos económicos.
Inmediatamente si usted dice, volvamos al ejemplo de los acuerdos de precios de carácter vertical, si usted dice están prohibidos y así es, entonces inmediatamente la economía sufre unos efectos. A mí me gustaría saber hasta dónde en la superintendencia o alguien en Colombia ha tenido la capacidad como de mirar qué efectos tiene en el mercado esas decisiones de interpretación de la norma. O sea, ¿cuántos negocios se han dejado de hacer en Colombia por cuenta de que cuando un cliente acude a uno y le dice, puedo hacer esto, uno tiene que decirle, mire, la norma lo prohíbe, pero pues hay unos matices, entonces uno podría mirar cómo lo resuelve, entonces, pero ahí el riesgo es suyo, porque al final del día uno termina dándole al cliente los elementos para manejar el problema, pero el cliente tiene que tomar una serie de riesgos que realmente, pues la pregunta es, no todos los clientes lo hacen. Eso tiene efectos en el mercado, tiene efectos en la economía, tiene efectos en la posibilidad de generar empleo, valor agregado. Entonces, ese análisis yo creo que sería importante que lo hiciéramos. Y que lo hiciéramos no solo como usuarios de las normas de competencia, sino la autoridad también. Por último, el tema de las cargas procesales y probatorias. Cuando se abre una investigación, entonces está uno pensando, bueno, ¿esto es regla per se o regla de la razón? Porque eso sí, como de vivienda, si usted escoge la que no es, terminó en el lugar equivocado y ahí ya tuvo un problema y además confesó al cliente y usted generó un problema muy serio. Entonces, bajo la regla per se, pues básicamente la única posibilidad de defensa es atacar el hecho conocido, es decir, por ejemplo, que existió el acuerdo de fijación de precios. Es la única posibilidad. Si usted está bajo la regla de la razón, usted puede incluso admitir la existencia del acuerdo de fijación de precios, pero manifestar que tuvo unos efectos propositivos era relativamente como una presunción de hecho. En ese sentido, cuando no hay claridad, usted tiene unos problemas, primero, entonces, de interpretación, porque la decisión al final puede ser discutida. Económicos, porque el Estado y el mercado colombiano reciben efectos negativos. Y además probatorios y procesales, porque usted no sabe al final del día cómo enfrentar el caso, si es por ejemplo un caso que no es usual o es de un contrato diferente en el mercado. Qué interesante, y eso pasa en otras ramas y en otras actividades con mucha frecuencia, no solamente en la competencia, ¿no? Doctor Uribe, ¿usted cómo ve ese panorama? Yo quería sugerirle muy respetuosamente a los participantes en el foro que si tienen afinidades profundas con lo que acaba de decir la doctora, pues bastaría con señalarlas y en aras a mejorar, digamos, el uso del tiempo, conocer sus puntos de vista, digamos, complementarios o las cosas nuevas que tengan que decir sobre el tema. Doctor Uribe. Yo entonces voy a dejar de lado la relación horizontal-vertical, pero creo que pensemos un segundo cómo están las normas de libre competencia. Tenemos primero una cláusula general. Bueno, hay otras normas que poco se habla de ellas, pero por ejemplo en la ley 155 del 59, aparte de la cláusula general, nosotros nos encontramos con la posibilidad de que los agentes participen con otros en una junta directiva o ciertas prohibiciones en relación con cargos administrativos. Esa parte es poco tratada, pero está dentro de las prohibiciones. Ni la ley 1340 la menciona. Muy bien. Ahora, tenemos el artículo 48. El artículo 48 en un esquema de libre competencia como el que estamos pensando, de modernización, de pensar en los efectos de los comportamientos, pues simplemente es una puerta sancionatoria. La superintendencia en un momento fue hacia adelante en este campo, frenó en un gran sentido una avalancha posible de relaciones o de ciertos dobles juicios en materia de protección del consumidor, competencia desleal y libre competencia, en materia de, por ejemplo, la violación de normas de publicidad. Pero quedaron dos ahí que todavía siguen un juego muy interesante. La influencia para que se incrementen los precios o desista de su intención de disminuir los precios. Y el tercero, discriminar o negarse a contratar con una retaliación a precios. Muy bien. Esos dos supuestos tienen relaciones directas con lo que lo señalaba ahorita María Clara, y ese punto, por ejemplo, de las relaciones verticales. Lo curioso de esto es que si se analizara bajo un acuerdo
pues todavía tendríamos unas posibilidades de hacer justificaciones de eficiencia. Pero si solamente se analiza la influencia, no, porque lo que se va a determinar es si usted influenció, no si la influencia tuvo un efecto o no, y aún en la existencia de acuerdos. Entonces, hay un caso, por ejemplo, para relacionarlo, en Colombia reciente, que es el caso del arroz. En el caso del arroz se presenta ese punto, y es que dentro de la misma resolución se transcribe el acuerdo y presentan el contrato, y está el contrato. Entonces viene el punto y es, estábamos en materia de 47.1 o 48.2. Entonces, el punto es que el 48 parece estar generando ruido, y un ruido que podría evitarse si nos concentramos en pensar cuáles son las prohibiciones que deben estar dentro del derecho de la competencia, que yo creo que es un punto que nos van a tratar ahora, cuáles deben ser esas prohibiciones. Pero entonces, sigo por esa línea. El segundo punto, negativas a contratar. Entonces, los casos importantes de negativas a contratar se han tratado por la cláusula general, pero resulta que la cláusula general no requiere el abuso de posición dominante, no requiere la posición calificada. Y entonces se toma un test de la Unión Europea y se descrema, es decir, se le quita el test, el punto que tenga el agente posición dominante. El test nos debería llevar a ese punto, pero pues bien, el hecho es que los tests son importantes porque se deben cumplir unos requisitos. Entonces los empezamos a modificar, no porque tengamos una opinión distinta, sino porque es que la norma no nos los exige. Entonces se crea un desbalance. Ahora, voy al otro punto de ese mismo numeral tercero, 48 numeral tercero. La negativa a contratar o discriminación como retaliación a una política de precios. Porque esa es la retaliación que más importa. Si hay una retaliación porque usted me demandó, no estamos ahí. Si hay una retaliación porque estamos en otra política comercial, es decir, distribución o cualquier otro elemento que no sea el precio, tampoco estaríamos ahí. Entonces, ¿por qué esa retaliación concentrada en ese punto debería ser la más importante? Entonces, amerita pensarlo, por lo menos creo que una consideración sobre el posible lugar de una reforma a la legislación de libre competencia debería pensar es cuáles son los supuestos bajo los cuales queremos que exista el derecho de la competencia. Entonces, me voy a concentrar simplemente para no dejarlo en esos dos puntos y echar un mensajito pequeño sobre el artículo 50, y es que si la Constitución establece que la única prohibición, hace una prohibición expresa sobre el abuso de posición dominante, la legislación establece 3 supuestos de abuso de posición dominante. De esos 6 supuestos, de esos 6 supuestos, 3 son relacionados con la discriminación. O sea que de ahí nos quedan otros 2, que es más o menos vinculación de productos, otro precios predatorios y el otro crear barreras pues, a la entrada de agentes al mercado. Pero viene el punto, cuando uno ve los casos que hay, por ejemplo, en precios predatorios, se encuentra que tampoco tenemos claro cuál es el concepto de costos que importa para el derecho de la competencia. Entonces hay otros elementos muy importantes, y permítanme entonces concluir ahí. Cuando hablamos entonces, si es claro o no es claro el derecho a la competencia, pues obviamente que no es claro, y si eso fuera muy claro, pues no tendríamos necesidad de reunirnos tanto, o tan seguido. Entonces, el primer punto es que estos son expertos y aún entre expertos es difícil el diálogo. Por ejemplo, con la autoridad a veces es muy difícil el diálogo porque tenemos conceptos distintos. Ahora, dígale a un empresario, a un gerente de ventas que está manejando su fuerza comercial, que entienda específicamente que si usted le dice una palabra específica a un distribuidor, tal vez le está influyendo para que tome una decisión. Y esa influencia, o como dice, influenciación, pues puede dar lugar entonces a una sanción. Pues claro que sí es complejo, y si amerita los supuestos de las normas de libre competencia, pues ameritan pensarse por lo menos. ¿Qué piensa el doctor Carlos Andrés Penilla de este tema? Yo lo que pienso es que el derecho de la competencia es simple. El derecho de la competencia a nivel internacional es un derecho fácil, es un derecho básico. Desafortunadamente nuestras normas no transmiten ese mensaje. Y el derecho de la competencia se forma por 2 prohibiciones. Y eso es algo en lo cual nos deberíamos centrar, que simplemente uno cuando le pregunten qué es derecho de la competencia lo pueda decir rápido, lo pueda decir de una manera fácil. Son 2 prohibiciones, no más. ¿Cuáles son? Acuerdos anticompetitivos y abuso de posición dominante.
y a eso nos deberíamos limitar. Esa es la tendencia que tenemos en Estados Unidos, no es la tendencia, esa es la ley en Estados Unidos, la ley en la Unión Europea. En las leyes modelo, todas esas leyes modelo se basan en ese esquema de 2 conductas y 2 conductas no más. Acuerdos entre competidores y abuso de posición dominante. Todo lo demás se tiene que eliminar, porque es que los empresarios tienen derecho a saber qué está prohibido. Entonces, el primer punto en donde no hay claridad es en qué es derecho de la competencia, y hacia allá se requiere una reforma legislativa. El segundo punto en el que tampoco tenemos claridad es en el análisis económico. La forma en la cual se ha venido aplicando la norma por la autoridad de competencia ha privilegiado la parte probatoria de la ocurrencia de la conducta sin darle la suficiente importancia al análisis de los efectos económicos de la misma. Yo voy a hacer un ejercicio muy rápido. María Clara, una pregunta. ¿Tú te dedicas a derecho ambiental? No. Carlos, ¿usted se dedica a derecho ambiental? No. Yo tampoco. Si los tres hacemos hoy aquí un acuerdo en el cual decimos vamos a cobrar a tanto los conceptos que vemos en derecho ambiental, ¿ese acuerdo afecta a la competencia? No, pero la superintendencia nos sancionaría. Y duro. Y muy duro. Entonces, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué es lo que queremos llegar? No podemos seguir basándonos en prohibiciones teóricas en las cuales cuando se le presenta a la superintendencia la prueba de que la conducta no tuvo efecto o que tuvo un efecto muy suave, le digan, esa prueba no se la admito porque este es un acuerdo de prohibición absoluta. No, tenemos que evolucionar. Hoy en día la superintendencia ya tiene un nivel de reconocimiento y una altura que le permite dar el siguiente paso, que es empezar a analizar los efectos económicos. Y ese es el segundo punto al cual tenemos que llegar. Analizar los efectos económicos y no cerrarle de entrada a la puerta diciendo es que estamos frente a una prohibición absoluta que no admite prueba en contra. Entonces, primero, centrarnos en 2 tipos: acuerdos entre competidores y abuso de posición dominante. Segundo, análisis de efectos económicos. Y el tercer punto, que es fundamental: ¿por qué hay sanciones para las personas naturales si desde hace 80 años nuestra jurisprudencia civil dice que las empresas son seres ficticios, morales, cuya voluntad se forma por las personas naturales que las conforman? Es que cuando se sanciona a la empresa, se está sancionando a un ente moral cuya voluntad la formaron personas de carne y hueso, personas naturales. Entonces allí va implícita la sanción. Yo creo que para los que llevan casos en la superintendencia, el tema es emblemático. Dicen, a las 8 de la mañana, declaración de la empresa investigada a través de su representante legal. Y a las 10 de la mañana, declaración del representante legal persona natural. Y empieza el interrogatorio y a las 8 de la mañana el señor habla todo. A las 10 de la mañana dicen, bueno, ahora usted mismo siga ahí sentado que lo vamos a tomar declaración como persona natural. ¿Hay alguna pregunta nueva? ¿No? Es que eso no se puede separar. Las empresas forman su voluntad a través de personas naturales. Entonces no podemos hacer esa decisión de decir, una cosa es el gerente como gerente de la empresa y otra cosa es la persona jurídica. Un segundo. Una curiosidad del ego y además pura curiosidad periodística. Esas deformaciones a las que usted hace mención, sí, son ¿de siempre o es un hecho reciente? ¿Desde cuándo empezó a formarse ese tipo de...? Bueno, aquí, a ver, muy buena pregunta. Por ejemplo, la segunda deformación a la que yo me refería, el rechazo a los análisis económicos de las conductas. Cuando se formula la prohibición en Estados Unidos, que dice de que todo contrato, combinación o conspiración que restringe el comercio será prohibido, pues los primeros jueces que la leyeron y la aplicaron a rajatabla y dieron toda prohibición, y después vinieron a decir, no, un momento, esto no puede ser así, hay que analizar el efecto de la competencia, y solo aquellas conspiraciones o combinaciones o contratos que produzcan un efecto irrazonable, que restringan de manera irrazonable la competencia, tienen que ser sancionados. Y entonces se creó el test de razonabilidad. Entonces, un test de legalidad. La legalidad depende de la razonabilidad. Y luego vino un análisis en que se dijo, ya sabemos que hay unas conductas
que siempre van a producir un efecto restrictivo, entonces esas las vamos a tener prohibidas, digamos que siempre. Entonces, la prohibición absoluta que se ha utilizado aquí en Colombia encuentra raíces desde hace 100 años en el derecho de la competencia de los Estados Unidos. Pero algo que es importante, que mencionaba Alfonso Miranda en su presentación al principio, eso ha venido cambiando. Y hoy en día tenemos que, por ejemplo, en Estados Unidos las restricciones verticales se están analizando, incluso las más fuertes como son las de precios, bajo la regla de la razón. Se permite analizar. Perú, por ejemplo, con una ley que me parece bastante moderna, dice, los acuerdos que son prohibidos son acuerdos entre competidores. Los acuerdos verticales se sancionan solo si constituyen un abuso de posición dominante. Entonces, aquí en Colombia, pues los tenemos desde que empezó este tema de la superintendencia. Ha habido algunas evoluciones, por ejemplo, la superintendencia ya exige poder de mercado para esa figura que se denomina actos contrarios a la libre competencia, pero pues eso tiene que seguir evolucionando y tenemos que quedarnos solo en dos casillas, o acuerdos anticompetitivos o abuso de posición dominante. Soy economista, entonces voy a hablar como tal. Muy bien. Encuentro, en cuanto a la claridad de los principios y normas, una reducción bastante primitiva de los problemas a encontrarle smoking gun, de buscar en reuniones cinematográficas a dos personas fumando un tabaco y haciendo un acuerdo de precios, cuando en la economía los únicos acuerdos de corrupción son los tácitos, en los cuales yo no conozco ni siquiera a mi competidor, simplemente nos ponemos de acuerdo con un par de señales y yo puede que no conozca, yo puedo argumentar y yo nunca me he reunido con él, no es cierto. Entonces, reducir la corrupción, ¿no? Los acuerdos a que nos encontramos y o nos intercambiamos unos correos, me parece que eso es lo que es bastante reducido lo que he visto en la prensa. Segundo, sobre el problema de integración vertical, con las nuevas tecnologías es imposible no tener integración vertical en muchos casos. Netflix tiene desde producción de contenidos hasta almacenamientos en la nube, hasta fibra óptica, etc. Y sería equivocado tratar de juzgar los problemas de competencia por la existencia simple de tener relaciones verticales entre sus diferentes unidades de negocio. Lo que hemos observado en otros países con respecto a esto es usted debe permitir todo tipo de acuerdos que faciliten el desarrollo comercial siempre y cuando no haya afectación a los consumidores finales y siempre y cuando en el segmento horizontal en el que estamos hablando haya contestabilidad, es decir, posibilidad de que otros agentes tengan la posibilidad de entrar y con sus mejores precios y mejores calidades y nuevos servicios puedan pues, demostrar que se puede hacer las cosas mejor. Entonces, la mejor herramienta de competencia no es la multa. La multa, yo les voy a contar una anécdota. El efecto de una multa en mi edificio, había unos estudiantes que hacían fiesta todos los sábados. Entonces decidimos inteligentemente ponerles una multa. Entonces hicimos el cálculo actuarial de cuánto era el valor del sueño que perdíamos. Entonces les dio 2 millones de pesos. Le dijimos a los señores y nos pagaron 5 fiestas por anticipo. Eso simplemente es que una multa es un evento ocasional, mientras que la amenaza de la pérdida permanente de ingresos por la competencia es un efecto permanente que es el verdadero, disuasivo. Entonces yo creo más en me decía un autor inglés, nada enfoca más la mente que la vista de la horca. La muerte de la compañía por competencia es mucho más importante y para el país es más importante la presión competitiva que la multa. Estoy diciendo barbaridades de pronto, pero me toca decirlas de esa forma. Gracias. Respecto a los tipos legales, yo creo que ya en concreto también habría que tener cuidado. Yo creo que los actos, cuando están vinculados a una empresa con un poder de mercado importante, podría ser interesante conservarlos en la legislación. A mí me preocupa también el tema del eventual concurso aparente de las prohibiciones que están en los tipos legales. Porque pues eventualmente usted tiene una situación de un acuerdo de fiación directa o indirecta de precios y tiene asimismo un acuerdo de asignación de cuotas de producción que además tiene un vínculo directo con el precio. Entonces terminamos teniendo una serie de conductas que están establecidas de dos maneras diferentes y que eventualmente
podrían ser investigadas como dos conductas separadas cuando al final la una es el resultado de la otra. Entonces, ese es un tema que yo también creería que es importante, y yo creo que aquí tenemos que darle un debate bien importante a lo que entendemos por regla de la razón y por regla per se. Finalmente, solo para cerrar, porque hay críticas a la percepción de que la regla per se es igual a las conductas que tienen por objeto y se sanciona sobre el objeto, y que la regla de la razón es el efecto. Yo creo que tenemos que hacer un debate muy serio en Colombia sobre qué vamos a entender sobre esas reglas, porque yo creo que son las reglas que en el evento de una modificación legal van a ser tiene que ser muy claro nuestra conceptualización de ese tema. Doctor Uribe, lo primero que yo le quisiera preguntar es si a usted le parece que las sanciones de Colombia, digamos, comparativamente con las de otros países, son altas o son bajas. Y recogiendo algo de lo que dijo ahora la doctora María Clara y los otros participantes, si hay certeza sobre los criterios de graduación y si es conveniente sancionar comportamientos objetivos, entendidos como los que se sancionan por el simple hecho de realizarse sin que necesariamente se haya producido un efecto negativo en el mercado. Yo creo que esta pregunta aterriza un poco las conductas, y es básicamente qué derecho de la competencia tenemos. Tenemos un derecho de la competencia 89% de acuerdos, 4% unilaterales, es decir, básicamente cláusula general, exclusiva, y abuso de posición dominante 7%. Esto es bajo los casos 2001 a 2017, para que haya un buen horizonte. Tenemos también las multas, entonces tenemos que en acuerdos aproximadamente las multas están más o menos en 1.2 billones, mientras que en abuso de posición dominante tenemos 98.000 y en unilaterales tenemos 52.000, que es cláusula general. Para este campo, pues uno podría señalar que tenemos una política muy clara que se enfoca a nuestro derecho a la competencia en el día a día, está concentrado en los acuerdos. Entonces, lo que uno podría pensar es que si tenemos nuestro derecho a la competencia se concentra tanto en los acuerdos y tiene unas sanciones por 1.2 billones de pesos, pues si uno hiciera una división simple, pues pensaría que esto es del 2001 al 2017. Pero si miramos la siguiente, nos damos cuenta que no. El derecho de la competencia empezó a multarse seriamente a partir del año 2010. Entonces tenemos que del 2010 al 2017 tenemos el 99.03% de las multas, del valor de las multas, ocupando 1.082.000 millones de pesos. O sea que lo que vemos es una historia del derecho de la competencia hasta el 2009, donde pues teníamos 10.000 millones en multas, pues básicamente no era un derecho de la competencia que le diera miedo a nadie. Era un derecho de la competencia que no generaba ese temor a la sanción. Pero pues a partir del 2010 las cosas cambiaron. Entonces la pregunta es, ¿qué otras cosas también cambiaron? Y parece que cambió el contenido de la multa, cambió el sistema procesal para darle mayor facilidad de investigación y sanción, de capacidad sancionatoria a la autoridad, pero lo demás se ha quedado rezagado. Yo creo que ya llevamos unos buenos años, pues ya vamos para 10 años, y amerita entonces pensar que otros cambios se requieren. Y en especial si uno se concentra entonces en estas cifras, uno podría pensar que hay un enfoque necesario por parte de la autoridad en capacitar de forma muy responsable a las empresas sobre el contenido de los acuerdos. Y si sabemos que tenemos ese gran 93.03% de sanciones desde esta época, desde el 2010 hasta el 2017, pues también hay una responsabilidad. Pues, se dio un arma entonces bien importante, pero al mismo tiempo están las otras políticas que hay que dar. Vemos que se ha enfocado o hay una gran compromiso por parte de la autoridad de competencia en la parte de abogacía, en tener contacto con otras autoridades, porque pues también se vería muy feo que las mismas autoridades públicas ayudaran o contribuyeran pues a la realización de conductas anticompetitivas. Pero pues cuando uno va qué se ha hecho por el otro lado, nos encontramos con unas guías muy poco publicitadas, unas guías muy cortas, unas guías copiadas de la Unión Europea y pues con todo respeto bastante mal copiadas. Son fraccionadas, tienen unos criterios, cambian los porcentajes, pero tampoco se explica por qué para el caso colombiano el cambio de porcentajes en los cuales entendería un puerto seguro, pues amerita ese cambio. No hay una reflexión muy clara sobre eso.
Y además se le incluyen cosas a las normas, es decir, por ejemplo, a la excepción del artículo 49, cuando se habla de facilidades comunes, se dice que, bueno, también van a aplicar las facilidades esenciales, pero tampoco parece muy claro por qué. Es decir, ¿cuándo entonces una facilidad esencial está dentro de esa excepción de las facilidades comunes del artículo 49? Pues se merecería una explicación importante, además que es una excepción. Muy bien. Esto es más o menos como de donde sacaban los ya es el valores. comparativo con otros países. Este es el comparativo con carteles en la Unión Europea, carteles en Estados Unidos, según las cifras oficiales que tiene cada uno en sus reportes, pues tanto del DOJ como de la Comisión Europea. Entonces, si pasamos a la siguiente, pues para no detenernos ahí, simplemente este es el representativo frente a los PIB de cada país. Y nos encontramos que para el caso colombiano, el PIB, en comparación o en relación con las multas, el comportamiento de las sanciones de la SIC como porcentaje del PIB es mucho más alto que el que se da en Europa y el que se da en Estados Unidos. La tendencia de Estados Unidos ha sido pues, hacia la baja. La Unión Europea en materia de carteles ha estado fluctuando. En el 2015 pues, no fue un año precisamente de grandes sanciones. Pero lo que, al reflejo de esto es, hablamos mucho de que las multas aún requieren ser incrementadas y se oye o se ha oído bastante ese punto, pero no necesariamente es el punto de que las multas requieran ser incrementadas, es que se tenga en cuenta una dosificación más clara de las multas. Es para quienes las multas son bajitas y para quienes las multas terminan siendo muy altas. Entonces, en el mundo hay una reflexión sobre eso. Entonces, nos encontramos que a ciertas empresas las investigan por una conducta anticompetitiva y se ha vuelto práctica es que sea sobre el patrimonio lo que se le determina la multa, cuando pues, no sabemos cuál es la parte efectiva de la compañía que estaba dedicada a eso, es decir, igual es la porción. Entonces, si es una línea de ventas, pensemos por ejemplo en una empresa que hace muchas cosas en el año, además vende árboles de Navidad y se cartelizó en la venta de árboles de Navidad para diciembre. Y entonces, pues, tiene unas plantas que en la mayoría del año están utilizadas o subutilizadas, pero las tienes porque importa para ese fin de año, pero tiene muchas otras actividades. Es innovadora en ladrillos plásticos, una empresa súper rentable, pero le gusta los árboles de Navidad. Y se metió en ese cartel, y entonces la multa va a ser sobre el patrimonio de la compañía. Pues hablemos que se merece una sanción, pues claro, y por eso lo van a sancionar, no descartemos ese punto, pero el criterio es sobre el patrimonio. Y todas las demás actividades porque también se ven castigadas. Es decir, entonces aquel que tiene otras conjuntos de actividades que comete una infracción, pues termina pagando o tendría que tener un deber de cuidado mucho más alto para que ninguno de sus directivos realice el comportamiento anticompetitivo y afecte todo el patrimonio. Eso sería una forma de mirarlo. Otra forma de mirarlo es que también la idea de las sanciones debe ir con una proporcionalidad tanto hacia el daño que genera la sociedad, preocupándonos de algo de los efectos, o por lo menos conociendo sobre qué campo de una empresa multiproducto fue que se cometió el caso. Entonces, yo creo que por lo menos el cuadro lo que nos presenta es una reflexión, y es que no parece que estemos tan mal frente al tamaño de la economía que tenemos, en las sanciones que se imponen, pero por otro lado es que tal vez se requiere una reflexión sobre es que el tema es seguir aumentando multas o saber cómo se va a dosificar, porque el criterio que trae la ley 1240 pues no es muy usado, y además se fundamentan en decisiones del Consejo de Estado donde se acepta el criterio de discrecionalidad, que la superintendencia puede elegirlo de forma libre, o sea que completamente legal, se puede pensar que lo que está haciendo la superintendencia de Industria y Comercio, pero pues conveniente para el derecho a la competencia o para entender cómo se está sancionando, pues poco, la información es muy pobre en ese sentido. Entonces yo creo que sí es un campo importante para trabajar y no podemos decir que es que estamos mal en materia de sanciones, yo creo que estamos bien en materia de sanciones de acuerdo al tamaño de nuestra economía. ¿Y eso será bueno o malo que estemos también? Porque lo que estoy viendo ahí es que son superiores a las de Estados Unidos y a las de Europa, básicamente lo que se está diciendo, y en proporción con el PIB, o sea, con el tamaño de la economía. Compleja, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, que en relación con el tamaño de la economía nuestras sanciones son más altas que lo que son en Europa y en Estados Unidos, por lo menos del año 2014-2017, que fueron los años en que yo tuve las citas. Vamos a hablar de otra cosa que es la norma de la prohibición general. La Corte ha dicho que eso es constitucional. La pregunta es, ¿cómo debe aplicar o cómo debería aplicar esa norma la SIC para que no resulte violatoria del principio de la legalidad y del debido proceso? A mí me parece que simplemente debería olvidarse que existe la prohibición general. Es como si no existiera. Es que no podemos seguir con que la prohibición general es una bolsa a la cual se acude cada vez que se quiere sancionar a alguien, y eso no encaja en las dos prohibiciones fundamentales.
Y yo vuelvo un poco a lo que dije, el derecho de la competencia es básico y son 2 prohibiciones y 2 prohibiciones únicamente, acuerdos entre competidores y abuso de posición dominante. Y ahí lo tenemos que encajar todo. Y eso va a tener un efecto muy serio, y es que se van a reducir el número de conductas a sancionar, y eso es bueno. Eso es bueno porque es que la autoridad de competencia no es una autoridad que esté sometida a costos de mercado, no es un agente de mercado. Entonces, un cartel lo podríamos ver como una falla de mercado, pero así como existe una falla de mercado, también tenemos una falla de la autoridad. La autoridad se puede equivocar. Y es más grave la falla de la autoridad que la falla del mercado, porque es que es extramercado. Entonces, la autoridad tiene que ser muy consciente y se tiene que restringir ella misma a investigar los casos que realmente afectan la competencia. La cláusula general fue llevada ante la Corte Constitucional. La decisión, digámoslo, no fue satisfactoria. Cuando se lee la sentencia, se repiten ampliamente párrafos, textos legales, uno no sabe para qué. Y la conclusión dice es que es legal siempre y cuando se lea de acuerdo con los supuestos específicos. ¿Qué es eso de leer con supuestos específicos? No, lo que ha debido decir es, esto es ilegal porque es que no puede tener 2 tipos sancionatorios. Y recordemos que esas sentencias de la Corte Constitucional después van a ser utilizadas cuando se lleve al control del Consejo de Estado. Y aquí en Colombia, desafortunadamente, el Consejo de Estado tiene un control muy deficiente. La superintendencia, pues uno verá, si uno mira el récord de la superintendencia, gana la mayoría de los casos ante el Consejo de Estado. Pero con ese control tan malo, pues eso no es algo para sacar pecho. Eso es algo que debería preocupar mucho, que en casos probados donde no se aplicaron correctamente los estándares, el Consejo de Estado esté permitiendo que sigan ocurriendo. Y el segundo punto es que debemos recordar que la Corte Constitucional no solo está allí para conocer casos de inconstitucionalidad de normas, sino también para la defensa de derechos fundamentales, y en eso hemos visto muy poca labor. Derechos fundamentales a través de la acción de tutela. Y en eso hemos visto muy poca labor. Por ejemplo, en materia de asociaciones profesionales, en materia de libertad de asamblea, de libertad de reunión, esos son derechos constitucionales que en otras jurisdicciones son defendidos ampliamente y que acá, cuando se mezclan con el derecho de la competencia, no tienen la defensa suficiente. Y vemos que en muchos casos, por ejemplo, la libertad de asociación entre profesionales, cuando llega a estar en riesgo por una investigación de un cartel, pues se le da primacía al derecho de la competencia, y uno dice, ¿dónde queda la defensa del derecho fundamental? No hay una corte que diga, un momento, los derechos fundamentales van por encima de la labor administrativa de policía económica. Yo creo que se perdió una labor buena, yo creo que se perdió una oportunidad buena, en particular porque la Corte ha podido hacer algo que mencionaba el doctor de la calle ahorita, es que el derecho de la competencia no es únicamente poner multas. Miren, hay casos en los cuales cuando se abre la investigación, uno se da cuenta que la superintendencia solo observó un pedacito del mercado y por eso formuló una acusación, pero detrás hay una realidad económica tan compleja que realmente sería bueno si existiera una labor de promoción, de abogacía de la competencia entre particulares, que se sentaran y dijeran, venga, ¿por qué está este comportamiento que a mí me parece ilegal? Dice la autoridad, está por todos estos factores. Pues tratemos de arreglarlos y no nos sentemos simplemente en una multa. Esa sería una labor que se podría desarrollar y que pues tal vez perdimos la oportunidad de eso con la decisión de la Corte. Sobre esto de la prohibición general, ¿se aplica cuando la conducta no es subsumida por alguno de los tipos consagrados en el decreto 2153? ¿O por el contrario, siempre que se viola una norma del 2153 se está violando una norma de la prohibición general? Y de ser así, quisiera preguntarle, ¿para qué sirve la prohibición general? ¿No resulta ser esta cláusula general una especie, digamos, amablemente de comodín para la SIC? Yo primero quisiera hacer una interpelación a la intervención del doctor Perilla. Por favor. Personalmente sí creo en la importancia de la prohibición general. Creo que la prohibición general es sustancial para aquellos tipos, para aquellas conductas en las que el legislador no entró a decir absolutamente nada y que no están descritas específicamente.
Por ejemplo, obviamente sé que es un caso que tiene mucho debate, pero es un caso interesante, el caso de Comcel, de abultamiento de cifras, es un caso que fue por prohibición general, donde se lee un efecto anticompetitivo en el mercado y que en ausencia de la prohibición general, pues no habría lugar a haber ni siquiera mirado esa conducta específica. Entonces yo sí creo que es importante que en ausencia de tipicidad en las prohibiciones específicas, que son los artículos 47, 48 y 50 del decreto 2153, siempre haya una posibilidad de que la autoridad, ahí sí bajo regla de la razón, investigue una conducta. ¿Y que la investigue cómo? La investigue en primer lugar, obviamente ocupándose de que esa conducta enmarque en las disposiciones de la prohibición general. Obviamente coincido con el doctor Perilla en que eso de que la tipicidad de que dice la Corte Constitucional, pues la verdad es una conclusión bastante ambigua y que leerla es bastante difícil. Pero creo que nos salva en la aplicación de la prohibición general, nos salva el acudir a las finalidades del derecho a la competencia. Yo creo que, en primer lugar, la carga de la prueba corresponde íntegramente a la superintendencia. La superintendencia tiene que ocuparse de demostrar desde la conducta hasta los efectos anticompetitivos en su totalidad en el momento durante la investigación. Y en ese momento yo creería que es posible hacer uso de la prohibición general. Ahora, en relación con si esta es una norma de carácter residual o es una norma que puede ser violada al mismo tiempo que una prohibición específica, mi posición personal es que es una norma de carácter residual y que solamente entra a aplicar si no hay tipificación en las prohibiciones específicas. Se pregunta uno, ¿cuál es la razón para que la superintendencia haya cambiado su doctrina en ese aspecto y haya dicho, no, también se viola tanto la prohibición específica como la prohibición general? Yo no logro entender cuál es la razón, porque en principio la sanción sí se establece con base en por cada conducta y por cada investigado, pero en general la superintendencia pues está aplicando la máxima sanción de los 100.000 salarios mínimos y punto. Yo no encuentro razón de ser ni de técnica legal ni económica para que se entienda que una norma y la otra se pueden violar con una misma conducta. Y eso ha sido comodín, era la otra parte de la pregunta. ¿Usted cómo lo percibe? Pues yo percibo que la prohibición general termina haciendo un juego doble en las investigaciones. O sea, si no se logra probar la prohibición específica, se va a la superintendencia de la prohibición general. Pero para mi gusto, la prohibición general tiene un estándar probatorio mucho más alto en carga de la prueba para la superintendencia de industria y comercio que para en las prohibiciones específicas. Entonces, ¿consideras que cuando se debería aplicar la cláusula general tendría que haber siempre la prueba de efectos o potenciales efectos? Ese es el punto. Es decir, en mi concepto debe ser siempre demostrado la afectación de las finalidades del derecho a la competencia. Sí. Por eso el ejercicio tendría que ser ese. Sí, en la prohibición general. Pero eso no sí. está en la. Es decir, que es el problema que tenemos, que al fin y al cabo es cuál es la prohibición general que queremos, cuál es la que existe. Claro. La que existe no. O sea, es que no estamos debatiendo en este momento, todo lo que estamos mirando lo que quisiéramos que fuera. Yo creo primero que la prohibición general trae pues algunos verbos rectores y que exige la afectación del mercado, y ahí en esa afectación del mercado uno sí puede ir y involucrar las finalidades del derecho a la competencia para demostrar esa afectación del mercado. Empresa que se acoja al programa de delación hay que respetarlo. Una empresa que lleva a un gerente que lleva a los directivos de su firma, los pone en fila a que confiesen y después, porque simplemente durante 10 segundos en una entrevista dice algo, lo llaman mentiroso públicamente, eso no puede ser. Quien se acoge al programa de delación se le tiene que respetar esa garantía y se le tiene que respetar hasta el final. El que es delator, cuando firma el acuerdo, tiene que tener ya derecho a que esa sea la razón de ser. Hoy en día, si uno mira pues, los programas de delación, pues uno no la ve tan clara. Si uno hace una evaluación, uno mira, por ejemplo, los casos
en los cuales estuvieron involucrados Kimberly y también estuvo Familia, pues a Kimberly le fue muy bien, pero a Familia le fue muy mal. Y entonces eso hace que se abra un interrogante muy grande. En el caso de vigilancia, el resultado de la delación fue desastroso. Entonces, obviamente, hay que mirar eso con mucha lupa. Y no puede ser que una persona le dicen, sí, ven, usted está admitido al programa de delación, y en la mitad del camino le recortamos los beneficios y lo tratamos de una forma que no esperaba hacer. Doctor Uribe, gracias. La delación igual es un instrumento muy interesante y es digno de todo perfeccionamiento, eso no hay lugar a dudas. Pero déjeme como hago un paréntesis en esto y es la otra pata que le salió al gato de la delación, y es la comunidad andina. Y es que el punto empieza a ser interesante, y es que si ya vemos un derecho de la competencia supranacional y con una incidencia, pues tiene que haber por lo menos una coordinación mayor entre las políticas, porque si hay delación entonces en un país y son casos que se relacionan, no voy a poner el punto si era el mismo exactamente, si era transfronterizo o no, eso son cosas específicas del caso, pero simplemente me voy a quedar en el elemento hipotético. Si tienen relaciones específicas y en el país A, que es también objeto de la comunidad andina o de decisiones sobre la comunidad andina, pues, y se acogió y entregó información, pues que en la comunidad andina no exista la figura, ya empezamos por un problema, y es que alguien decía que es un cadáver insepulto, pues para no nombrar a nadie. Alguien presente aquí, para no nombrar, pero otros dirían que si es un cadáver es insepulto pero huele muy mal, entonces pues se requiere hacer algo, y es que si tenemos en Colombia dos regímenes de libre competencia que efectivamente se están aplicando y tienen consecuencias sobre las empresas, pues por lo menos sí se debe buscar una coordinación entre esos regímenes, o sea que por lo menos la 608 requiere ser actualizada al mismo tiempo que se está actualizando la norma nacional, porque nos encontramos con un paralelismo de regímenes de libre competencia y por un lado con figuras o que no consagran una modernización, y por lo menos la comunidad andina no tiene una puerta abierta a que las instituciones locales que puedan contribuir al desarrollo de la competencia regional pues sean aplicadas también a nivel regional. Entonces, claro, tenemos dos regímenes de competencia y donde la delación puede tener un juego muy importante, pero que no es reconocida en la comunidad andina. Entonces, claro, el problema es que, por lo menos para el caso específico de la delación, se requiere generar ese tipo de confianza, y es que más adelante usted no vaya a terminar en otra jurisdicción siendo sancionado por elementos similares, o por lo menos crear un problema mayor del que puede controlar usted en un mercado local. Eso por un el otro punto es el derecho penal, que usted señalaba. El aspecto penal sigue siendo un elemento muy interesante, pero también tenemos que ser conscientes que la evolución del derecho penal, que a veces nos lo dicen, es que en Estados Unidos siempre ha sido así. No siempre ha sido así, ha ido aumentando a través de los años, y además es un derecho de la competencia con una experiencia federal pues de muchos años, porque ha pasado por las altas y por las bajas, donde se ha pensado desde las universidades, donde hay un público constantemente debatiendo sobre eso, donde las empresas están vinculadas, donde las empresas están al mismo tiempo generando investigaciones sobre ese campo. En Colombia todavía estamos en un punto muy incipiente, me atrevería a decir, del derecho de la competencia, y que es bueno que estemos en ese punto. No me refiero a los años de experiencia que tenemos o los orígenes de las normas o el número de casos que haya, sino que el debate apenas empieza a ser conocido. No es una materia por lo general que se dicte en las universidades, ni en las de derecho ni en las de economía, que es otro de los puntos, y es que el lenguaje entre abogados y economistas todavía sigue siendo muy distante en este campo. Todavía sigue siendo, pues me refiero por lo menos a nivel de facultades, es algo donde es todavía muy incipiente. A mí, es decir, por lo menos yo me dedico más a la universidad, y traer estudiantes de economía que vean la materia todavía sigue siendo difícil. Contamos por lo general en el semestre 1 o 2 estudiantes, pero esa fuerza de hacer campo y promoción. O sea que no es algo que desde la Facultad de Economía todavía siga siendo o se vea como una preocupación. Ustedes tienen que saber del derecho de la competencia para entender también cómo dialogan las estructuras de mercado, o los análisis específicos. Todavía no lo es.
Y claro, y estamos evolucionando hacia el derecho penal, un derecho penal que tiene un sentido muy importante y obviamente está destinado a un campo específico, para decirlo de un modo simple, pues a la contratación estatal, a la protección del patrimonio público, pero que ha llevado también a otro link, y es a señalar que toda conducta anticompetitiva al mismo tiempo la deberíamos denominar como un acto de corrupción. Y yo creo que los dos matices permiten separarse, es decir, no toda conducta anticompetitiva que termine aún siendo sancionada por la autoridad de competencia es un acto de corrupción en el sentido del derecho penal. Entonces, por lo menos generar esos estancos y esa forma de entender que el derecho penal tiene unos mecanismos, sí, ese sí, de tipicidad y de legalidad muy distintos a los del derecho administrativo, que tal vez deberían comunicarse en algún campo. Pero entender que esa lucha penal requiere también de capacitar bastante a los agentes que participan en las compras públicas. A lo que acaba de hacer alusión al doctor Uribe, ¿por qué pasa eso en las facultades de economía? Se vuelven silos, todas las facultades, independientemente de su origen, y las lógicas, como son diferentes, se genera una reacción virulenta contra la otra, de que pues, tú no sabes de qué están hablando, hay una desprecio por el otro, y uno le encuentra colegas de economía pues, que creen que los derechos no saben de qué están hablando, y de pronto viceversa también. La economía, la microeconomía y la organización industrial ha cambiado muchísimo las últimas 2 décadas. Totalmente las nociones convencionales de integración vertical, etcétera, han cambiado porque han aparecido formas de hacer negocios muy distintas. Por ejemplo, las plataformas. Una tarjeta de crédito es una plataforma, ¿no?, que vincula establecimientos comerciales y clientes. Ahí no hay relación vertical, pero hay elasticidades diferentes de precios que hace que lo óptimo sea, en algunos casos, no cobrar el precio marginal. La sociedad se beneficia si un lado subsidia al otro. Entonces, eso bajo la óptica convencional de un economista clásico o un regulador que eso lo ha tomado. Es que peor que no saber economía sea un poquito de economía. Entonces, los reguladores de servicios públicos van a Harvard, están 2 días en un curso y llegan convencidos de que saben, y llegan con la noción de que la integración vertical es mala. La verticalidad va a ser la norma en los negocios nuevos. Hay que saber entender, en algunos casos crea valor, en otros casos no los crea, pero hay que mirarlo de manera empírica, sin prejuicios, y mirando siempre que haya, como decía hace un rato, que en el segmento horizontal haya suficiente posibilidad de entrada de nuevos agentes, y ser muy de mano liviana como los ingleses. Los ingleses son pragmáticos, no se basan en ideología, sino en los impactos sobre la sociedad. Entonces no miran ni la intención, ni cosas, sino que si pasó algo, entonces miramos si pasó, y lo mido hasta donde dé, y si es malo, pues busco una sanción proporcional a ese daño microeconómico, no al patrimonio, no al salario mínimo. Es una forma de medir los cargos de una forma equivocada. Es como medir en no sé. Entonces, existe, yo creo que una posibilidad muy grande de dialogar entre colegas y con una nueva visión de la economía que está cambiando totalmente. Los negocios ya son diferentes, hay integraciones que usted no se imaginaba habilitadas por las plataformas, entonces hay que aprender a manejar esas realidades, y antes de impedirlas hay que habilitarlas. En el sector eléctrico, donde en el que he trabajado más, está apareciendo una figura de una cosa que se llama agregador. Un agregador es capaz de hablar con miles de pequeños usuarios, hace acuerdos de prender, switchar pequeñas cargas de su casa, la lavadora, etcétera, y él luego las inyecta o las desinyecta al sistema nacional de un país y gana plata con eso. Entonces el tipo es generador, al tiempo es transmisor y al tiempo distribuidor. Bajo la óptica de un regulador convencional, no sabe dónde ponerlo y empieza a regularlo, a asimilarlo por lo que no es, porque el agregador es un travesti. Se mueve en todos los negocios y arbitra, y eso está muy bien porque genera valor. Y eso hay que permitirlo, hay que encasillarlo, que es que usted es un distribuidor, hay que tener una libertad muy grande de mirar nuevos negocios, nuevos servicios que no se acomoden a las definiciones clásicas. Hay un reto muy grande para el país
porque el país no está creciendo. El país, la mancha más grande que tiene en la última década es que no ha crecido la productividad de los factores por falta de competencia y por falta de una ley que no amenace artificialmente a los jugadores. Necesitamos promover toda clase de negocios que den valor. Como estaban las expectativas, yo creo que mucho mejor incluso, hemos tenido una visión sabia, apropiada, suscita, pero a la vez profunda, de cuál es el panorama general. Han hablado de cualidades y defectos básicamente. Entonces, quisiera que ya apremiados por el tiempo concluyéramos, y es la misma pregunta para todos. ¿Qué reformas habría que hacer para que haya mayor certeza jurídica en los procesos? Doctor Uribe. Certeza. Dar cátedra. Certeza. No, es al fin y al cabo, pues, yo creo que me atrevería a pensar que la reforma debe ser lo que uno considera que debería ser el grado perfecto. Al fin y al cabo, más adelante habrá discusiones en el Congreso que establezcan los factores reales de poder que se instalen en las normas y determinan cuál es el balance que al fin una legislación tiene. Pero hay unos puntos esenciales, los trataban yo creo que también de forma muy clara en el panel anterior, ¿no? La arquitectura de la autoridad es un elemento muy importante. Ya si el camino es pensar cuál es la autoridad que se puede tener de acuerdo a la capacidad normativa, y segundo es a partir de ahí a ver cuáles son las mejores funciones que se le pueden atribuir. Otro de los aspectos relevantes que va relacionado con esto es no es fácil tener, por ejemplo, cada vez que uno está en un foro y dice que la autoridad de competencia colombiana al mismo tiempo es la autoridad de propiedad industrial, pues eso genera unos conflictos que son importantes. En muchos lugares esas dos autoridades se mantienen en conflicto. Una vez procurando mayor competencia o acceso y otra procurando proteger intereses de innovación. Entonces, claro, en una misma autoridad generar esos balances al fin y al cabo es en las manos de una decisión, y es una decisión administrativa, casi por ahorrar costos de transacción. Entonces nos evitamos el problema del diálogo, y es el conflicto. Es que los choques de trenes no son tampoco tan malos como a veces nos los pintan, ¿no? Son muy necesarios en una democracia, que haya puntos de vista distintos, y en especial dentro de dos instituciones que pueden tener tanta importancia, una para la innovación y otra para la protección de los mercados. Entonces, eso por un lado, es decir, cuáles son efectivamente aquellas dentro de la misma autoridad de competencia de esas funciones que pueden estar generando un problema o conflictos de interés de los cuales no se habla muy a menudo. Y por otro lado, en materia de los supuestos, yo no sé si el mejor supuesto sea dos prohibiciones, acuerdos de uso de posición dominante. Puede estar también la que se ha usado en América Central, y es prohibiciones generales y relativas. Podría ser también otra opción, pero es necesario establecer unos límites claros a los procedimientos de acuerdo con las normas que tenemos, no que la autoridad pueda elegir dentro de ese gran número de normas que tiene cuál es la norma con la que más fácil va a sancionar, no con la que va a encontrar el problema y determinar si existe un problema de libre competencia y de mercados, sino efectivamente con la que puede sancionar. Entonces creo que ese es el punto. La cláusula general, si se utilizara, es para identificar un problema y hacer una investigación muy clara sobre cuál es el potencial efecto de una conducta, si no se pueden probar los efectos, pero por lo menos hacer esas simulaciones, pues llevaría, creo que, a un mejor estado de cosas. El hecho, si se busca la prohibición por la que más fácil puedo sancionar, porque es que si me voy a acuerdos o abuso de posición dominante me queda difícil, pues creo que el derecho a la competencia sufre de un problema, y es la autoridad de competencia sentando cátedra o construyendo qué es la libre competencia para el país, porque es el otro punto. Y quien dice que es el derecho a la competencia en Colombia, hoy por hoy, es la autoridad de competencia, es decir, esa es la que le habla al gobierno y a las demás instituciones. Entonces, ella misma es una herramienta muy importante que tiene otros elementos que deben ser usados para la construcción del objetivo mayor, y es que el mercado funcione. Pero se ha hecho, yo creo que una muy buena tarea, como decía antes, en abogacía de la competencia, pero falta el otro campo, y es cómo se va a llegar entonces a las guías, a los particulares, cuáles son los campos que requieren mayor atención. Si acuerdos es tan problemático y es el que se lleva gran parte de la torta de las sanciones, pues también hay un punto de ir más allá y de trabajar con las cámaras de comercio y con los empresarios para evitar que se den esas consecuencias, porque al fin y al cabo, sea la sanción o sea el daño que le generan en el mercado, pues hay algo por solucionar, y es que
el mercado funcione mejor para que pueda dar mejor o mayor beneficio a los agentes, consumidores. 3 temas. Yo sigo insistiendo con que el derecho de la competencia es básico y se conforma por 2 prohibiciones: acuerdos entre competidores y abuso de posición dominante. Segundo punto, una reforma importante. Debemos quitar el foco en la pena. Entonces, sería importante que la superintendencia tuviera no solo funciones sancionatorias, sino que tuviera, por ejemplo, la capacidad de investigar un mercado, de reunirse con los actores, de plantearle los problemas, de hacer un análisis de eficiencias y de llegar a compromisos de conducta o incluso de estructura para sanear los problemas sin una óptica sancionatoria. La delación hay que fortalecerla y se fortalece respetando a quien accede al programa, no quitándole los beneficios después de que ya ha entregado todo el material probatorio. Y tercero, cuando uno mira la calidad de las decisiones de la superintendencia, que es bastante buena, y compara con la capacidad de los jueces, encuentra un diferencial muy grande. El Consejo de Estado también se tiene que especializar. Hoy en día tenemos eso en manos de la sección primera, que conoce un universo grandísimo. Entonces usted dice, a ver, allá están mirando muchísimos temas, tener que enfrentarse frente a funcionarios de la superintendencia especializados, que saben argumentar, que tienen unas decisiones, pues desde su punto de vista, sólidas, fuertes. Hay una desigualdad y es importante que la autoridad esté controlada. Eso pues, es un mensaje básico del constitucionalismo. La autoridad tiene que estar sometida a controles. Entonces también tenemos que fortalecer al juez natural, que es el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo. Esos serían los puntos. Una de las cosas más importantes es lograr seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica creo que se logra si todos sabemos que cierta conducta está prohibida por sí misma, o que esa conducta puede ser realizada y será medida y analizada según los efectos y las consecuencias que produzcan en el mercado. Hoy en día, como está nuestra legislación, todo está prohibido y está una bolsa general grandísima que es la prohibición general. Entonces, yo sí creo que sería muy interesante y muy importante para el país, no solo desde el punto de vista legal, no solo desde el punto de vista del derecho constitucional al debido proceso y de la seguridad, sino también desde el punto de vista económico, que la gente sepa, este negocio lo puedo hacer y lo único que tengo que asegurarme es que hay unos parámetros donde yo no puedo afectar la libre competencia, donde no puedo afectar al consumidor, donde tengo que respetar el libre acceso de los agentes económicos en el mercado. Y yo creo que eso amerita una discusión sobre cómo manejar una tipificación de las conductas específicas. Panamá, por ejemplo, tiene una serie de prohibiciones que son prohibiciones absolutas, de legalidad absoluta. Entonces ahí todo el mundo sabe perfectamente que eso está prohibido y que no se puede realizar. Y hay otras prohibiciones de ilicitud relativa, donde todo el mundo sabe que son negocios que se pueden hacer, pero que usted tiene que tener cuidado de no generar efectos anticompetitivos. Entonces, si genera los efectos anticompetitivos, violó la norma. Obviamente, el tema es bastante más complejo que lo que se está ilustrando. ¿Por qué? Porque el derecho a la competencia es dinámico y los mercados son dinámicos. Pero Colombia ya ha hecho algunos pinitos en este tema. Entonces, nosotros ya sabemos, nos hemos aproximado, por ejemplo, a los acuerdos de fijación vertical de precios. Ya sabemos que no pueden ser mirados como prohibiciones absolutas. Ya tenemos avances en relación con los acuerdos de colaboración entre competidores, que también es un tema absolutamente sustancial y que en un momento dado los acuerdos de colaboración entre competidores ayudan a un desarrollo económico y lo que permiten es que el país sea más competitivo. Aquí no podemos perder de vista que lo importante es que el derecho a la competencia tiene que ir hacia un impulso del mercado, que no es para que las compañías estén sancionadas y afectadas. El derecho a la competencia es para que las compañías se sientan invitadas a ser cada vez más eficientes, más competitivas y que el mercado colombiano sea cada vez más eficiente y más competitivo. Ese es el sentido real. Entonces, si logramos aprovechar ya la doctrina que se ha ido acumulando, como por ejemplo también las cláusulas de no competencia, hay una cantidad de elementos sobre los cuales ya se ha llegado al punto en que sabemos
que deben ser analizados de otra manera, pues aprovechémoslo y tratemos de tener más claridad y más certeza. Estoy de acuerdo con el tema de la delación. La delación debe ser mucho más claros los deberes del colaborador, y más delimitados, porque pues un colaborador que entrega toda la evidencia después le dicen es que usted no hizo esto como yo quería, pues es una cosa muy compleja y muy difícil de manejar dentro del programa de delación. Pero para mí fundamentalmente lo más importante es la certeza sobre la prohibición y la carga probatoria. Que la superintendencia tenga claro y los administrados tengan claro de quién es la carga probatoria. Entonces, si yo estoy bajo la regla de la razón, a mí la superintendencia me tiene que demostrar todo. Todo. No me puede sancionar diciéndome usted violó la conducta y además presumo que usted eso es anticompetitivo. Si estoy en ese ámbito la superintendencia tendrá que demostrar la conducta, tendrá que demostrar los efectos anticompetitivos, tendrá que demostrar el daño a la estructura competitiva del mercado o a la competencia. Me parece que ese es el punto más relevante. No es una reforma, sino una recomendación, que es el aumento de la sofisticación analítica del análisis en los sectores que tienen fuertes encadenamientos hacia adelante en la economía, que son los que producen más PIB, que son plataformas transversales como las telecomunicaciones, la electricidad, el gas, etc. Allí es posible ya tener modelos sofisticados de detección de conductas y modelos de cálculo de perjuicios a la sociedad con base en analítica, inteligencia artificial. Eso ya es posible lograrlo y pasar de lo que es observable a lo que es verificable. En el sector eléctrico, por muchos años, se sabe cómo se manipula el mercado spot cada día, pero luego cuando van a verificar, ahí tienen variables que en este momento, en 1990, se pueden medir, porque ya hay analítica. Entonces yo puedo ya reducir el ámbito y ya hacer una cosa más precisa. Yo creo que es el momento de modernizarlos, creo que, y tener pues, diagnósticos más certeros para evitar problemas de condenar sin evidencia suficiente. Muy bien. Reformas a las conductas competitivas se llamaba este panel. Creo que dentro de las limitaciones de tiempo ha sido más que brillante la ilustración que nos han presentado nuestros panelistas. Solo nos restan las gracias a la doctora María Clara Lozano, a los doctores Uribe, Penilla y Benavides, y a ustedes por acompañarnos en este foro. Muchas gracias.